¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico en la República Argentina. Nos acompaña hoy el licenciado Martín Berrier, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Que es subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Doctor Berrier, nosotros hemos estado teniendo la gentileza de darnos una audiencia, hemos charlado ampliamente sobre el tema que nos preocupa, puntualmente en el OPRENAR. Le hemos hecho llegar nuestra propuesta, nuestro tablero de control. ¿Cómo coinciden o no vale la pena debatir aún en lo que no se coincide, las propuestas que hemos hecho en las distintas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial y también obviamente del Parlamentario, respecto a lo que está llevándose a cabo en el Ministerio de Seguridad? Sí, el Ministerio tiene un enfoque estratégico sobre este tema que es multidimensional. En ese sentido, la gran mayoría de las propuestas que están dentro del documento de OPRENAR están dentro de nuestro plan estratégico. Nosotros nos enfocamos en el narcotráfico como un negocio, ¿no? Un negocio que se dedica a una actividad ilícita. Y en eso dividimos nuestras acciones en 4 ejes. Restricción de la oferta, de la demanda, lo que tiene que ver con afectar el medio ambiente donde se desarrolla esta actividad ilícita, es decir, volver hostil el medio ambiente para el narcotraficante, y por último, aquellos puntos que tienen que ver con el uso del el producto de la actividad ilícita, como es el dinero y los bienes producto de este tipo de actividad delictiva. Usted tiene a su cargo el registro, análisis técnico y control de precursores químicos, ¿sí? La pregunta es, ¿existe un sistema de trazabilidad de precursores químicos puntualmente? ¿Se puede volver a repetir lo que pasó con la efedrina en años anteriores? La Dirección Nacional del Registro de Precursores cuenta con un sistema de trazabilidad que nos permite identificar y tener un control sobre cómo es la cadena de comercialización de estas sustancias. Y ahí tenemos tanto sustancias químicas de origen industrial como sustancias farmacéuticas. La verdad es que nosotros usamos parámetros de alerta temprana que nos pueden indicar alguna situación anómala. ¿En qué se basa ese sistema de alerta temprana? Se basa básicamente en la comparación de esa misma firma con respecto a cómo trabajó previamente años anteriores, pero también lo comparamos con las cantidades totales de uso lícito en la industria. Entonces, con esos 2 indicadores nosotros también vemos si hay alguna situación anómala. Esto es para explicar que sería imposible hoy en día que se dé una situación como la que se dio en 2008, donde Argentina pasa de tener un mercado de 10, 12 kilos de efedrina a 17 toneladas, y transformarse en el tercer importador global de efedrina. ¿Hay anticuerpos necesarios para esto? Sí, hoy lo tenemos. Esto no significa que no debemos mejorar día a día. El registro cuenta con más de 5.000 operadores inscriptos y nosotros ejercemos fiscalizaciones a lo largo de todo el país. Sin ir más lejos, hace 2 semanas hicimos un operativo toda la semana en la provincia de Santa Fe, fiscalizamos 101 empresas. De hecho, tuvimos a cargo el control de rutas también durante ese periodo y tuvimos que decomisar 4 camiones, 2 de los cuales regularizaron su situación y otros 2 que están en proceso de tener que regularizarlo y se encuentran bajo control de gendarmería. El tema de Agencia Federal de Antidrogas. Me parece, tengo la sensación que el gobierno no participa mucho de esta idea, ¿no? Si no participa, si es así la idea que tenemos, ¿qué caminos alternativos hay que tomar? No, el principio digamos, la idea estratégica es compartida por el Ministerio. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vemos como diagnóstico es que es necesaria una presencia federal mucho más importante que la que había en el interior del país. Y esto significa no solo tener en cuenta un despliegue estratégico de las fuerzas federales tradicionales como Prefectura y Gendarmería, sino también resignificar el rol de la Policía Federal en términos de despliegue operativo en el país. Y en este sentido vamos a trabajar en la creación de 8 agencias federales que de alguna manera se van a convertir en mini jefaturas de Policía Federal en el interior. Entonces, ¿hay aquiescencia en cuanto a la Agencia Federal de Antidrogas, constituirla? No como tal, pero esa misión, objetivos y funciones son las que debería asumir la Policía Federal con este
renovado eje federal de su hacer hincapié en lo federal, pero no a través de una agencia global. No necesariamente, única, porque lo veríamos como una duplicidad de funciones, ¿no? Es decir, ¿con qué nos encontramos? Con un panorama en el cual nuestra principal fuerza federal de investigaciones, que es la Policía Federal, estaba concentrada en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos trabajar y modificar ese sistema y federalizarlo. Entonces, claro, por ese motivo, en realidad creemos que si creamos una agencia federal aparte, se duplicarían las funciones con la Policía Federal, con este nuevo rol de la Policía Federal. Pero el tema de asuntos internos. La policía tiene asuntos internos. Parece que no funciona muy bien de acuerdo a, digamos, a lo que ha ocurrido en materia de seguridad y puntualmente en materia de narcotráfico. Pero ¿cómo van a tratar ustedes el tema de la investigación de cada uno de los organismos que se entienden que tienen mucho que ver en sociedad con el narcotráfico para poder progresar en Argentina? Estoy hablando no solamente de las fuerzas de seguridad, sino también de la justicia y de alguna manera todo lo que es la política, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Y esta sociedad implícita que hay con el sector del narcotráfico y que justifican y explican su crecimiento. Sí, ese es justamente una de los diferenciales del narcotráfico como delito. ¿Y por qué creemos que no es un delito más el narcotráfico? Porque probablemente sea el único tipo de delito que en algún punto apunta a penetrar el Estado, es decir, a infiltrarlo, ¿no? Para poder ampliar su marco de negocios. Y en este sentido, lo que nosotros hacemos, y es un tema del cual adolece Argentina desde hace muchos años, es la falta de información. Nosotros empezamos a sistematizar la información, lo que nos sirve para detectar patrones, para detectar posibles connivencias de fuerzas con el delito. Sin embargo, y gracias a Dios, hoy no vemos un gran problema a nivel federal en este sentido. Sabemos que hay algunas provincias que tienen algunos de estos problemas de consideración, pero a nivel federal no es tanto. ¿Y por qué no es tanto? Porque está intrínsecamente relacionado con el control del territorio. Y en este sentido es la fuerza que está desplegada en el terreno quizás la más sometida a la posible cooptación por el narcotráfico. Como las fuerzas federales tienen un nivel de involucramiento en el territorio, pero es solo una de sus funciones, no está tan expuesta a esta problemática. En materia de control y radarización del espacio aéreo, ¿qué hay de cierto en cuanto que están los radares pero no funcionan toda la jornada? Que es bastante acotada la jornada que desarrollan, hablan de 6-8 horas, con lo cual hay obviamente nichos en los cuales puede perfectamente bien cruzar el espacio aéreo las aeronaves conteniendo narcóticos. ¿Qué hay de cierto en cuanto que van a comprar nuevos radares? ¿Cómo está el tema este? Porque a partir del hecho de que la ministra de Seguridad, la doctora Burrich, manifestó sobre este tema una acción muy intensa y también puntualmente en lo que hace el complemento que tiene que tener necesariamente el decomiso, por ejemplo, de bienes obtenidos por el narcotráfico en el ejercicio de su accionar ilegítimo, y también aparte del decomiso, básicamente la estructura que hay para poder llegar a ello, porque en principio tiene que haber una sentencia para poder decomisar. Sí, claro. En términos de radares, ahí estamos, si bien es una potestad de defensa, estamos trabajando en conjunto con ellos y ahí ya tenemos una de las primeras buenas noticias de la gestión y con muy poco tiempo, que es registramos una caída importante en la cantidad de TAIs, que son tránsitos aéreos irregulares detectados. En el primer trimestre ya habían caído alrededor del 60%, y esto creemos se debe a una mayor operatividad de los radares y a que el narcotraficante hoy considera que el riesgo es mayor de operar de esa manera, ¿no? Inclusive ser interceptado por aviones. El narcotraficante como de alguna manera administrador de este negocio ve un riesgo mayor en ese sentido, ¿no? Y un costo más elevado. Entonces elige operar por otros lados o por otros medios o fragmentando los envíos, lo cual en definitiva es beneficioso para el país. Y con respecto a los bienes decomisados es importantísimo. Nosotros esta semana estamos presentando en el Senado un proyecto que lo que va a buscar es poder extinguir el dominio del bien antes de la sentencia penal, ¿no? Hoy tenemos
la posibilidad de decomisar los bienes de los narcotraficantes, pero hay que esperar la sentencia penal y todos sabemos que tarda mucho tiempo. Entonces sentencia firme tiene que ser. Exactamente, y que no es necesario, ¿no? Y esto es lo importante, no es necesario que haya una condena penal sobre una persona física para poder decomisar o extinguir el dominio de bienes que fueron producto o fueron utilizados para la realización de un ilícito. Y tuvimos la semana pasada con el jefe de la Policía de Colombia y uno de los puntos principales que nos transmitió fue la importancia de contar con esta herramienta, ¿no? Entonces, creemos que esto va a ser importantísimo. Esperamos que el Senado nos acompañe en este sentido porque es esencial, es una de las patas más importantes del negocio del narcotráfico, poder de alguna manera paralizar y extinguir el dominio sobre estos bienes. Hay causas donde la cantidad de millones de pesos es abrumadora. Por ejemplo, Luis XV, la causa donde se traficaba cocaína en muebles, los responsables tienen más de 900 millones de pesos en bienes detectados. Lo mismo la causa de Carbón Blanco y otras más, donde las sumas son considerables, cercanas a los 1.000 millones de pesos. Doctor, la ministra fue muy rotunda en lo que hace al tema de la ley de derribe, ¿sí? La ley de derribe de aeronaves que no están registradas ni se sabe cuál es su curso. Esto produjo un movimiento, un cimbronazo en la sociedad en cuanto a su viabilidad o no. ¿Qué idea tiene usted en lo personal y en institucional? ¿Cómo piensa que sigue esto? Y si va a haber un contexto de una ley integradora y generalizante. Estamos hablando, por ejemplo, de radicalización, estamos hablando de la ley de derribo. ¿Va a ser una ley integral respecto al narcotráfico o medidas aisladas? Lo que está claro es que hace falta un control del espacio aéreo, ¿no? Y vemos ya inmediatamente la respuesta del otro lado, es decir, del narcotráfico, cuando uno muestra una voluntad política de actuar, de controlar, de cercenar la posibilidad que era casi libertina en el pasado de transitar el espacio aéreo argentino. Hoy no es de esa manera, hoy los radares ya para el tercer trimestre del año van a estar funcionando las 24 horas, se están instalando los 2 últimos radares que faltaban, uno en Misiones y otro en Formosa, parte del contrato con INVAP. Se han modernizado también por INVAP los radares móviles que había, Westinghouse, con lo cual hoy la situación es radicalmente diferente a la que teníamos en el pasado. Esto no quiere decir que los aviones no puedan llegar a pasar, sí, van a pasar algunos nada más, pero van a pasar con un mayor riesgo físico, con un mayor costo económico, porque recordemos que esto es un negocio y se invierte en aeronaves, en pilotos, y no es lo mismo para un piloto volar tranquilo sabiendo que no va a pasar nada que arriesgándose. Entonces, en este sentido, la voluntad política de controlar el espacio aéreo está, y se hace de manera, a través de un instrumento legal que se corresponda con esto. Una de las primeras medidas fue blanquear un protocolo secreto de control del espacio aéreo que estaba vigente, pero que era secreto, y que el kirchnerismo ponía de alguna manera en funcionamiento cuando había alguna cumbre presidencial. Claro, para la seguridad. Claro. Digo, la georreferencia que seguramente pueden dar las fuerzas de seguridad, me refiero a prefectura, me refiero a la Policía Federal, obviamente, y Gendarmería. ¿Les permite a ustedes esta georreferencia en un diálogo directo poder ubicarse en una forma dinámica en lo que hace a rutas calientes nuevas, rutas calientes en lo que hace a su diversificación en distintas provincias? Sí, esto es importantísimo. La subsecretaría, uno de los puntos donde avanzó en muy corto plazo es en emitir una disposición que obliga a las fuerzas federales a georreferenciar sus operativos. Esto nos permite tener hoy un mapa de dónde se están detectando qué drogas, qué tipo de drogas, y nos permite hacer un uso más eficiente de los recursos. Argentina no es un país donde los recursos abunden, ni recursos monetarios, ni recursos materiales, ni recursos humanos. Es un país enorme con una de las fronteras más amplias del mundo. Entonces, hicimos algo que no se había hecho hasta ahora, que era georreferenciar los operativos. Y eso también nos empieza ya a arrojar algunas conclusiones. Por ejemplo, lo que vemos es que, a diferencia del pasado, donde había rutas muy claras en la Mesopotamia con la marihuana y en el noroeste argentino con la cocaína, hoy están cada vez más entrelazadas. Y esto quiere decir que no estamos hablando de grandes organizaciones que controlan toda la ruta del narcotráfico, sino que son pequeñas organizaciones que logísticamente controlan cada etapa del comercio. Claro. Entonces, un día trafican marihuana, otro día trafican cocaína, otro día pueden traficar armas o personas. Entonces vemos este fenómeno, nos ayuda a entender este fenómeno de convergencia que está sucediendo en el crimen organizado y donde el narcotráfico es un elemento importante, ¿no? O sea, un tema multifacético, ¿no? Solamente se dedica al narcotráfico, sino también a la trata,
y otros tipos, obviamente todos combinados con corrupción, no sin ningún tipo de duda. Sí, sí, y con el peligro de que se puedan en algún momento vincular a, como decía, a otro tipo de actividades criminales, ¿no? Claro. Esto es un negocio, entonces para ellos, si el día de mañana es más rentable traficar armas, lo van a Lo hacer. van a hacer, seguramente. Digo, cuanto a la cantidad de efectivos que tendrían que incorporarse a la prefectura, incorporarse a Gendarmería. Lo primero está estimando aproximadamente a través de su Comisión de Seguridad en 2.000 personas. ¿Coincidimos en el número? ¿Es posible esto presupuestariamente? Sí, es posible. Igualmente nosotros hemos puesto la prioridad en la formación. Este año estamos aumentando más del 100% la cantidad de personal formado en las especializaciones que damos de narcotráfico en 3 tipos de cursos básicos. Curso introductorio, curso avanzado y nuevas sustancias psicotrópicas. Argentina es un país donde de alguna manera estos fenómenos están apareciendo con mayor velocidad. Sin ir más lejos, el mes pasado incautamos en 3 procedimientos distintos 100.000 pastillas de metanfetamina, ¿no? Todas procedentes de Europa. Después detectamos que algunas de estas metanfetaminas estaban siendo intentadas ser traficadas hacia Chile. Entonces vemos como esto es cada vez un fenómeno más global, ¿no? Claro. Transnacional, y entonces requiere una continua actualización, modernización de los conceptos de la formación del personal. No se trata más ya de aquel viejo control de rutas, donde se trataba de interceptar algún camión. Estamos hablando de organizaciones criminales que hacen sus tareas o desarrollan su actividad ilícita en varios países, que trafican a través de Internet, que pagan en criptomonedas, es decir, que es muy difícil rastrear el circuito financiero. Con lo cual el desafío se multiplica. Entonces preferimos concentrarnos en la calidad de formación del personal que en la cantidad. Está muy bien. Digo, te hablo de la cooperación internacional, tema regional sobre todo. En la discusión del tema del narcotráfico en general, el gobierno anterior tenía una postura muy particular porque a todo evento internacional que concurría iban las 2 delegaciones argentinas y chocaban entre sí, no podían ni convivían juntos, porque era tal la diferencia, yo le diría ideológica en el tema, filosófica en el tema, que no se podía llegar a una conclusión y Argentina no tenía posición, concretamente. Eso, conjuntamente con la posición de este gobierno, de ponerle la mira exactamente más que en la sustancia, en el sujeto, me parece los 2 elementos más importantes hasta ahora de este gobierno en la práctica internacional. ¿Cómo ve esto usted en lo que hace a que puede complementarse en una discusión que ya se está dando en el plano regional, que es la línea Pacífico, digamos, Perú, Colombia, Ecuador, que tiene una postura blanda respecto al tema droga, y la postura argentina, chilena o paraguaya tiene una postura dura respecto a que no hay droga buena ni mala, sino que toda la droga es mala? Sí, ahí en primer lugar tiene que ver con la definición del interés nacional. Y Argentina y el presidente Macri ha definido la lucha contra el narcotráfico como una prioridad nacional. Y en ese sentido, cuando la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad se presenta ante foros internacionales junto a CEDRONAR, se presenta una única posición, la posición nacional. Antes eran 2, rotundamente opuestas. Entonces, ese ya es, yo creo que ya es un avance porque el mundo empieza a entender que Argentina tiene una voluntad de trabajar en este sentido de manera aunada, ¿no? Así es. Más allá de cualquier diferencia ideológica que pueda haber. Y en segundo lugar, sí, hay, y esto lo hemos visto en los foros internacionales, hay básicamente 2 bloques. Unos bloques que son quizás más proclives a flexibilizar la legislación, como Ecuador, México y Colombia con sus idas y vueltas, y otros países como Chile, Perú y nosotros, porque nos creemos que estamos más emparentados con ellos en cuanto a la posición, que creemos que primero hay que avanzar en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la restricción de la oferta antes de empezar a preguntarnos si podemos avanzar en la flexibilización de las normas, ¿no? Pero hay una postura clara. Sí, sí. Narcomenudeo. Cuénteme un poco esto porque cómo lo enfrentamos, ¿no? Cómo se destraba no solamente los organizadores, sino puntualmente su fuerza operativa. ¿Qué están pensando en esto? Nosotros ahí tenemos el programa Barrios Seguros y tengo que hacer la aclaración que este programa lo lleva otra subsecretaría, que es la de Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, y que tiene que ver con un abordaje integral, ¿no? Nosotros entendemos que el narcomenudeo es obviamente una actividad ilícita, pero que se aprovecha de circunstancias sociales que facilitan este trabajo. Entonces, nosotros, y pongo ejemplo el trabajo que hacemos en la Villa 31. Nosotros en la Villa 31 no solo fuimos un día con la fuerza y buscamos 2 narcotraficantes, sino que fuimos, nos quedamos, le brindamos seguridad al barrio, desembarcan las otras agencias del Estado, Desarrollo Social, en conjunto con la justicia. Cada una de estas medidas
fueron producto de decisiones judiciales y del fiscal Dilelo, con lo cual es un abordaje integral. Y la verdad que los logros los estamos viendo. Era un barrio que se había vuelto muy conflictivo a comienzos de año y que hoy por hoy está muy controlado y donde la gente está agradecida de poder desarrollar tranquilamente sus actividades. Está muy bien. Se me ocurre que de alguna manera cuando estamos hablando de narcomenudeo, también tiene que ver mucho el tema de los barrios emergentes, digamos, carenciados. ¿Ustedes encuentran un cambio en la actitud de la gente que puebla esos barrios respecto a la confianza en el Poder Ejecutivo, en su acción, en la justicia? ¿Hay un cambio generacional desde el punto de vista de cómo se ve al que previene o en su momento al que reprime respecto a la gestión anterior? No, hay que entender que, a ver, estos barrios justamente son los más afectados por esto, ¿no? Y recuerdo haber leído algún estudio donde se estudió el impacto económico, ¿no? de la delincuencia organizada. Y obviamente el impacto sobre el capital de la gente trabajadora de esos barrios es mucho más grande. ¿Por qué? Y porque cualquier tipo de afectación económica sobre el total de sus bienes es muy superior a lo que le puede suceder a una persona de capacidad adquisitiva más importante. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? con los trabajadores y pensando en la mejora de su calidad de vida, no solo con respecto al delito. Por eso decía, este abordaje es integral. Es la única manera que vemos y no es un invento nuestro. Vimos que los únicos casos exitosos en este sentido fueron donde hubo abordaje integral. Nosotros generacionalmente teníamos como elemento un mapa referencial en lo que hace al narcotráfico, el tema cocaína, el tema marihuana originalmente, digamos, la denaturalización de la cocaína en lo que hace el Paco, pero da un nuevo desafío. Me gustaría que usted nos diga cómo hacen para poder combatir el tema de las drogas de corte, las drogas sintéticas, la metanfetamina en sus distintas variantes, cuando ya no es un problema simplemente de fabricación, de elaboración, como puede ser la cocaína, sino que se juntan dos personas, cambian una molécula y le dan un contenido distinto a esa constitución. Y prueban con la gente, como si fueran conejillos de India. Lo llevan a una fiesta, si se mueren 2 o 3 es malo y si pasa, ahondan en la temática. ¿Cómo se controla esto? Sí, bueno, justamente la cooperación internacional es clave en esto, ¿no? Es quizás de todas las drogas la más transnacional de todas. Si bien en Argentina se detectaron algunos laboratorios, la verdad es que hoy por hoy la mayoría de las drogas sintéticas que encontramos vienen de Europa, de Alemania, Bélgica, Holanda. Y una de las primeras medidas que tomamos fue ingresar a Argentina a todos los sistemas de alerta temprana que hay globales, ¿no? Estos sistemas lo que nos permiten es, inmediatamente apenas se detecta algún tipo de incautación importante, nosotros ya estamos sobre eso y le damos participación a las fuerzas. En segundo lugar, lo que estamos trabajando es la legislación. Es necesario entender que se debe crear algún modo de analogía sobre estas sustancias. Y en este sentido estamos trabajando con Procunar, que ellos tienen también la parte de la visión del operador judicial y en conjunto con las fuerzas. Y estamos trabajando en la posibilidad de crear por lo menos la analogía por familias, ¿no? Por familias de drogas. Claro. Con lo cual, cualquier droga nueva que se inserta en el mercado va a quedar abarcada por alguna de estas familias y por lo tanto el tráfico, la tenencia va a ser punible. Es interesante lo que usted está diciendo, el Procunar, la Fiscalía Nacional, están trabajando en forma conjunta, están trabajando en forma colegiada, todos los organismos del Poder Ejecutivo. ¿Nota la misma inquietud desde el punto de vista del Poder Judicial? Sí, igual hay que decir algo que es cierto, es que lo que vemos en el fuero federal y especialmente en narcotráfico es una necesidad importante de recursos, especialmente de nuevos juzgados, de juzgados especializados, porque vemos que se puede trabajar muy bien. Hay muchos jueces federales que trabajan muy bien, Soto Dávila en Corrientes, hay muchos, ¿no? Pero la verdad es que les falta recursos. Y sé que el ministro Garabano está trabajando en esto. Eso va a ser muy importante para estos planes estratégicos que estamos diseñando. Bueno, hemos hablado de todo. La verdad que hemos hecho un paseo. Nos faltó solamente salud y educación, pero ya no lo quiero tampoco abusar de su amplia gama de conocimientos porque seguramente hay competencias que hay que respetar, ¿verdad? Sí, claro. Martín Berrier, realmente fue un agrado charlar con el subsecretario de lucha contra el narcotráfico. Nos vamos a reencontrar seguramente. Próximamente vamos a visitar seguramente a su ministra, que nos ha atendido muy bien, igual que
el viceministro, y seguramente ustedes tienen de acá a fin de año las prioridades que acaba de decir, que es importante esto, hay una agenda de Estado. Sí, claro. Gracias, No, muchísimas gracias. Nos reencontramos, hasta la próxima. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.